Buenos días, Gracias, profesor, buenos días a todos. compañeros. Muy bien, Buenos excelente. días. Gracias por estar todos acá. Me disculpan hoy sábado haberlos convocado temprano. Pues realmente pues para mí hubo un compromiso aquí familiar, el cumpleaños de mi hija, y me tocó cancelarles clase porque, bueno, tuve una reunión familiar, etcétera, entonces no pude hacerles la videoconferencia a las 7 como yo esperaba hacerla, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos grabando esta y voy a tratar de ir cargando las anteriores. Entiendo que para el sábado puede ser difícil para algunos de ustedes, pero durante la semana podemos hacer otra y de hecho pues reunirnos con los grupos, como lo hemos venido haciendo. Lo que quiero hacer hoy es abrir la unidad 3, abrir el módulo 3 porque por cronograma debemos hacerlo ya esta semana. Ya estamos a 2 semanas de terminar nuestra clase, ¿cierto? Y entonces, pues queremos lograr cerrar nuestra última actividad, que es lo que tenemos que complementar. ¿Ok? Bueno, entonces la actividad número 3 queda abierta a partir de hoy y es lo que les quiero mostrar. Eso no quiere decir que no puedan ustedes terminar la actividad 2, que es la que ustedes tienen que hacer, ¿de acuerdo? Y podemos seguirnos reuniendo con los grupos para que puedan terminar la actividad 2. Yo creo que estamos como creo que para el lunes está la actividad 2 para entregar. Si alguien tiene problemas para entregarme la actividad, me dicen. Podemos ampliarlo un día más o 2 días más. Sí, profesor, sería ideal, ¿Sí? por favor. No hay problema. Eso lo podemos hacer, eso no es problema. Pero hay que Profesor, terminar. Sí, sí, qué adelante. pena, buenos días. Sí, agradeciendo pues sí la ampliación del plazo. Si fuera posible ahorita darnos un poquito de luces más amplias sobre esa actividad. La verdad hemos estado un poco como confundidos y desafortunadamente no hemos podido cuadrar con su merced una reunión por Skype que en nuestro grupo tenemos unas actividades y se nos cruzan efectivamente los horarios para podernos reunir. Entonces, no sé si seamos el único grupo o estemos varios acá que tengamos algunas inquietudes. Muchas gracias. Yo me he reunido con grupos toda la semana y hemos ido hablando sobre la actividad 2. Y han avanzado bien, ya han definido pues lo que tenemos pendiente. No hay ningún problema, ¿sí? Yo hoy quiero dejarles abierta la actividad número 3 y presentarles la actividad número 3, ¿cierto? Que es lo que pues tenemos que hacer en la videoconferencia semanal. La actividad número 2, bueno, esa ya estamos en la siguiente etapa y es la de que cada grupo me muestre qué ha hecho y yo sobre eso me reúno con los grupos en Skype, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? O sea, la etapa de abrir la unidad para todos y hablar para todos, esa etapa ya la hicimos en la unidad 2. Lo que quiero es ver cómo han avanzado en el foro, ¿cierto? Digamos que las cosas que hemos ido hablando sobre cada uno de los grupos. Desde luego que no tengo ningún problema en alargar la actividad un poco, ¿sí? No hay problema. Eso no me parece grave. Bueno, pero tengan en cuenta que el bloque se acaba, ¿cierto? Y yo no puedo alargar más que el bloque tiene 6 semanas. Entonces, si alargamos esta actividad, la que está pendiente va a tener menos tiempo. Entonces, eso es lo que primero, pues, por prioridad, pues tengo que hacerlo. Y también tengo que recogerle la actividad 2 esta semana, porque si les dejo la actividad 2 abierta y la 3 abierta y no les entrego notas de la 2 antes de que ustedes hagan la 3, eso ya sería peor, porque igual ya hay unos grupos que van más avanzados, ¿sí? Entonces, pues sí, el interés mío sí ha sido precisamente ese, poder reunirme con los grupos lo que más se pueda. Yo esta noche voy a estar disponible para los grupos, yo creo que yo esta noche puedo, mañana también,
el lunes también, ¿sí? Yo me he estado reuniendo con todos los grupos por las tardes, digamos después de las 6:30, que es como la hora que ustedes pueden. Y el lunes podemos también, el martes también, ¿sí? No es problema, eso para mí no es problema. De hecho, a mí me encanta eso, poder reunirme con los grupos sobre el proyecto en el que están. Bueno, y pues ese sería el interés mío de estar reunido con ustedes. ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa ahorita? Me interesa que miremos nuestra aula virtual, ¿cierto? Nuestra aula virtual y miremos cómo vamos, que es nuestro módulo 3, el que tenemos hoy. Ya no estamos a puertas de terminar. Fíjense cómo es esto, ¿no? Esto es haciendo y terminando, calificando y entregando y abriendo un nuevo módulo, y esto es, y la especialización es así, es todo así, ¿sí? No, cuando es un momento de abrir la siguiente actividad, es momento, porque el módulo tiene 6 semanas, entonces no podría decir, dejémosla ahí, pues no acabaríamos, ¿sí? Entonces hagamos la presentación de nuestro módulo 3, de qué se trata, en qué consiste. Me quiero pues reforzar el hilo conductor del aula, ¿cierto? Cómo se realiza. Y miremos el material de apoyo del módulo 3, ¿cierto? Nosotros tenemos, bueno, yo creo que hasta hoy lo estoy abriendo. Ustedes creo que no habían podido ver esto, precisamente porque yo quería que se concentraran en la actividad 2, pero ya hoy sí es bueno, así ustedes estén todavía desarrollando actividad 2, abran la 3 y miren en dónde desemboca el módulo, porque eso les ayuda a concluir la actividad 2, o sea, cuando ustedes vean de qué se trata la actividad 3, les ayuda a cerrar la actividad 2, ¿sí? Porque ya saben dónde, esto es como, o sea, el hilo conductor de esto es donde una cosa termina, continúa la otra, ¿sí? Entonces, a ver, ¿en qué consiste la actividad 3? Voy a hacer una presentación aquí breve que ustedes pueden leer lo que está en el PDF que está acá, que es el título de la actividad, ¿cierto? Que se llama Caso de Estudio, Redes Neuronales y Estrategia, Dirección y Estrategia Empresarial. ¿En qué consiste digamos, la siguiente parte de nuestra actividad? Consiste en que, a ver, estamos como tratando de cerrar el círculo que hemos venido abriendo durante nuestro material, ¿sí? Voy a ver si puedo presentar ahora el PDF que abrí, ¿cierto? Abrí este PDF, ustedes van a encontrar como esta imagen de este cerebro aquí electrónico, etcétera, ¿cierto? Es una imagen que a mí me gusta traer una imagen alusiva a la actividad en la que vamos, como para hablar de eso un poco. Ustedes en la primera actividad desarrollaron la observación del sujeto que falta, ¿cierto? La observación del sujeto que falta. El sujeto que falta es como ese componente ideológico del que hemos hablado tanto. Y están migrando del componente ideológico a traducir, digamos, esa visión, formular una visión y traducirla en términos operativos a través de hacerla práctica y particular, creando una atención estratégica, ¿cierto? En misión y visión. Definiendo un sistema de objetivos, ¿cierto? Para construir un mapa estratégico, y alrededor de eso, pues ya tenemos un esquema de que es un plan, digamos, un pensamiento estratégico en equipo, o sea, entre el equipo en el que estamos. Yo reitero lo que me decían en los grupos, ¿cierto? Aquí hicimos énfasis, esta no es una clase de hacer un plan de mercadeo, ni definir precios, ni de no se trata de un plan de negocios, no se trata de nada de eso. Es una clase de pensamiento estratégico, ¿sí? Es una clase de aprender esa dinámica de dirección
en función del pensamiento estratégico, ¿sí? Quiere decir pensamiento gerencial, ¿sí? Incorporando pensamiento complejo y pensamiento en equipo, ¿sí? Ese es el objetivo de nuestra clase. ¿Para qué? Para poder lograr desarrollar políticas empresariales. Y las políticas empresariales, si yo las tengo en mente y es a donde yo quiero llegar, un plan de mercadeo, un plan de negocios, un plan de ventas, lo que ustedes quieran pueden adaptar de en adelante, ¿sí? Entonces, esa sería la presentación a la especialización, ¿cierto? Es adquirir ese pensamiento estratégico. Entonces, fíjense en esa gráfica, la creación del sujeto que falta, ¿cierto? Tratemos ahora de pensar en el sujeto que falta, pero ya en el caso 3 es un caso de estudio, ¿cierto? Es como un yo colectivo. ¿Nosotros qué hicimos? En un caso de estudio que ustedes van a leer ahí. Nosotros hicimos una investigación. Hicimos una investigación en nuestra aula virtual. O sea, esta investigación se hizo con estudiantes de la especialización en alta gerencia. Se hizo en el año, empezamos toda la definición del proyecto en el año 2016, hicimos el trabajo de campo en el 2018 y 19. 18, en el 19 ya vino, bueno, la redacción y en el 2020 sacamos ya el texto. Tenemos un texto académico alrededor de esto, del cual también vamos a hablar, ¿sí? Y se trata hicimos una investigación entre 300 empresas, microempresas, orientadas a la base tecnológica en la ciudad de Bogotá, y sus alrededores. Hay algunas de otras partes de Bogotá, de la zona centro, cercanas al campus Cajicá, también hay empresas, etc. Y le hicimos unas preguntas a los emprendedores de base tecnológica. Y les preguntamos lo siguiente, les preguntamos, usted tiene una empresa, dígame cómo se relaciona usted en su empresa, cómo se relaciona usted con sus clientes, cómo se relaciona usted con su familia, cómo se relaciona usted con sus gremios, usted qué tanto tiene en cuenta su competencia. A la hora de tomar decisiones, usted qué tanto confía en su familia, qué tanto le cree a las personas que trabajan con usted. ¿Sí? Eso lo incorporamos. Y a lo largo de cuánto lleva usted, esas preguntas paralelas a cuánto lleva usted creando este negocio. ¿Hace cuánto lo empezó? ¿Lo adquirió usted o lo compró? ¿Lo adquirió usted o lo inició de ceros? Para saber en qué etapa de emprendimiento va. Algunos ya son negocios más grandes. Entonces, ¿qué queríamos ver? Queríamos darnos cuenta cómo evoluciona esa red social, empresarial y familiar de una persona que tiene un negocio a lo largo de 2 años. ¿Qué diferencias tiene el que empezó hace 1 año con el que empezó hace 5, con el que ya lleva 10 años? Y que el negocio subsiste. Y ahí se demuestra a lo largo del tiempo que quienes tienen una identidad social externa, o sea, externa quiere decir orientada hacia afuera, hacia los gremios, hacia los clientes, son los que perduran, tienen más probabilidad de perdurar en el tiempo, ¿cierto? Y desde luego una propensidad mayor a internacionalizarse, a adquirir clientes en otros países, a meterse ya en redes sociales digitales, a viajar, ¿cierto? Entonces, esa migración de quién soy yo como empresario hasta que yo logro orientarme hacia un entorno distinto, ¿cierto? Crecer en mi potencial de influencia, ¿cierto? Como empresario. ¿Cómo se está dando? Entonces, esta fue la manera que elegimos para hablarles a ustedes de qué es un análisis del entorno, un escaneo ambiental. Quisimos hacerlo de una manera poco convencional, incorporando la complejidad. En el grupo de investigación lo hicimos así. Y ustedes podría haberles presentado en esta parte diciéndoles, bueno, miren las influencias políticas, sociales, económicas, tecnológicas, ¿cierto? Eso es del libro, eso es lo que todo... Y aquí estamos hablando de eso mismo, pero con un caso, preguntándole a la gente cómo se relaciona, cómo evoluciona con su entorno. Entonces nos parece una manera muchísimo más profunda, ¿cierto? Y mucho más concatenada con el material, ¿cierto? Que tratemos de identificar ese yo colectivo, pero ahora sí en una investigación,
y miremos qué hacen ellos y ahora cómo me adapto a los resultados de ese estudio para darle esa finalidad a mi trabajo, ¿sí? Y yo presento algunos resultados del estudio que ustedes pueden también observar aquí. Entonces, esa es la actividad, espera un segundo. Si nosotros bajamos en la actividad simulación del comportamiento social de un emprendedor global. Entonces, cuando yo digo la palabra emprendedor global, básicamente es el concepto de Schumpeter que habla del emprendimiento global. El emprendimiento global fue un concepto que surgió, ¿cierto? A través cuando se inició a comienzos del siglo XX la internacionalización o la liberalización, el concepto de liberalización de las economías, ¿sí? Eso empezó hace 100 años, ese concepto de liberalización de economías, y hoy se ha llevado al límite, ¿cierto? Entonces, en eso también tiene mucho que ver el concepto del global business, el concepto del negocio global, del cliente global, de la empresa global, ¿cierto? El globalismo. Y hoy es muy importante tener en cuenta qué es la globalización y sus dos lados, o sea, las dos caras de la globalización, ¿cierto? Porque estamos hablando de un salto cuántico, ¿cierto? Salto cuántico es, hoy somos un negocio pequeño, pero mañana no, mañana somos un negocio grande, ¿sí? O sea, yo no podría decirles, monten una microempresa para que esa microempresa sea pequeña hasta su muerte. Pues no, yo les planteo una estructura donde hoy puede ser una microempresa, mañana puede ser un negocio global. ¿Sí? Esa sería la estrategia, digamos, plantear el pensamiento estratégico sería global. ¿Sí? Entonces, allá es donde queremos llegar, pero yo incorporo, desde luego que yo incorporo en mi clase de dirección estratégica el concepto de emprendimiento global o el concepto de global, de mirar la globalización de ambos lados. La globalización tiene efectos buenos y malos, ¿cierto? Si bien los países que han implementado globalización o las teorías de libre mercado han crecido, sus economías han crecido. También ha acabado con los recursos naturales de los países. Las migraciones han causado pues, un efecto difícil porque las culturas se han homogenizado demasiado, ¿cierto? La muerte de Europa. Yo leí un libro de Douglas Murray, un escritor británico hace poco, que se lo recomiendo, La muerte de Europa. La extraña muerte de Europa se llama, donde él analiza los países europeos y de pronto los que han tenido oportunidad de ir y viajar y etcétera se dan cuenta que es lo que se dice en esas lecturas es apabullante, ¿no? Cómo la migración ha modificado las sociedades, ¿sí? Por ejemplo, en Londres, ya hoy hay menos pubs para tomar cerveza en las tardes, que era una costumbre muy británica. No, ahora ya hay menos, ya hace 20 años. ¿Por qué? Porque hay una migración musulmana muy grande y los musulmanes no hagan licor. Entonces, muchas calles ya perdieron el nombre que tenían, le pusieron el nombre. En las escuelas públicas en Alemania están retirando la enseñanza de la religión católica porque hay una migración muy grande de gente de la India, y, ¿cierto? De Afganistán, y de la China, y de la Mongolia, y ellos no siguen esa religión, entonces no podemos enseñar eso, ¿sí? El 15% de la población de Francia es de origen asiático, del Medio Oriente, pues, de los países árabes. El alcalde de París varias veces ha sido un alcalde musulmán. Ya no es la sociedad que fue, o sea, entonces ellos hablan de la muerte de Europa como decir, perdimos nuestra sociedad. Todo en función del globalismo, porque la mano de obra es inequitativa en el mundo. Bueno, yo les hablo conceptos a donde quiero migrar al final en esta clase, ¿cierto? Yo quiero llegar allá, y allá es donde los quiero llevar. Y tengo unos videos explicativos alrededor de esto, donde les hablo, bueno, la creación del negocio, el desarrollo, la madurez, la optimización. Y aquí llega un punto donde hay que transformar. Entonces ese concepto transformador, tengo que reinventar mi negocio, tengo que transformar mi negocio. Entonces la estrategia no es la de llegue, no, sino el punto, identificar cuál es el punto en el que tengo que transformar mi negocio. Por eso habla de la reinvención o la liquidación, ¿cierto?
Esta actividad es muy buena y habla de los recursos estratégicos. De esto sí que se habla bastante, porque los recursos estratégicos están en función de la creación de capital. Capital humano, capital estructural y capital tecnológico. Y capital relacional, ¿cierto? Esos tres tipos de creación de capital, ¿cierto? Entonces, cuando yo me relaciono con mi entorno, yo estoy creando capital. ¿Qué tipo de capital? Capital relacional, capital tecnológico, capital estructural o capital humano. ¿Sí? Eso es el pensamiento de sistemas, ¿cierto? Es pensar todo el tiempo en función de creación de capital, porque estamos creando estrategia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miran la actividad o si yo les hablo a ustedes de si tienen un servicio, tienen que identificar sus competencias, estamos hablando de precisamente orientados en la identificación de recursos estratégicos más arriba, más adelante, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Esta es la actividad para leer, ¿cierto? Hablamos del concepto de hipótesis. El concepto de hipótesis es muy importante en estrategia. ¿Por qué? Kaplan y Norton en un libro que se llama La organización focalizada en la estrategia. A mí me llamó mucho la atención eso y alrededor de eso hemos diseñado la metodología de investigación con la que hicimos esta investigación que se hizo. Se hicieron 273 encuestas, 73 de ellas en la ciudad de Bogotá, socializadas en un grupo de estudiantes de la especialización en alta gerencia. Es decir, ustedes, sus colegas de la especialización, fueron partícipes. Ellos fueron quienes nos ayudaron a desarrollar este estudio. El concepto de hipótesis es muy importante. Si ustedes piensan en la palabra hipótesis, ¿qué es? ¿Cierto? En investigación uno dice, no, pues es una información previa sobre la cual yo elaboro una afirmación y esa afirmación está sujeta a ser validada o a ser rechazada, ¿cierto? O sea, yo reúno información y en base a una información que yo reúno, yo planteo una frase afirmativa, yo no planteo una pregunta. Una pregunta es otra cosa. Una hipótesis es una afirmación, ¿cierto? ¿Sí? Como cuando hablamos del cambio global, es que observamos el deshielo, ¿sí? Observamos el calentamiento global, observamos, ¿sí? Observamos la temperatura, el deshielo y la muerte de una cantidad de especies. Por ende, la hipótesis es que en 50 años vamos a elevar ¿cierto? el nivel freático del agua en un tanto por ciento, etc. Porque tenemos información previa que nos dice que eso va a pasar. Entonces, esa es una hipótesis. Entonces, ¿qué es una hipótesis en investigación? Es una guía, ¿cierto? Es una guía para el futuro. Eso es una hipótesis en investigación. Cuando hablamos de la palabra hipótesis en estrategia o en pensamiento estratégico, la palabra hipótesis quiere decir estrategia. Una hipótesis es una estrategia. O sea, una hipótesis es un curso de acción al futuro. Es una guía hacia el futuro. Y en ese sentido, cuando incorporamos la complejidad, podemos tener una hipótesis dominante, una hipótesis competitiva y una hipótesis estratégica. La hipótesis estratégica son todas las que yo lanzo. La hipótesis dominante es la que agrupa una de ellas. O las competitivas, las que entran a combinarse en función, o sea, hasta que gane la mejor, ¿sí? O sea, que la hipótesis evoluciona. Ahí estamos incorporando que no nos casamos con una sola hipótesis, sino que las hipótesis también están sujetas a evolucionar. Y eso es pura estrategia. Y es investigación y complejidad también. Porque estamos incorporando la complejidad en la metodología de investigación. ¿Sí? Eso es el concepto. La manera como lo explican, y en la lectura ustedes lo van a leer, es que hicieron una vez un estudio con unos sujetos donde los ponen a ver unas imágenes. Y esas imágenes se ven tenues al 25% de su enfoque, ¿cierto? Y luego le dicen, ¿qué cree usted que está viendo? No, yo creo que es una niña comiéndose un helado. Y luego le enfocan mejor al 50%. Y algunos dicen, no, eso es un carro, de pronto contra un poste, etc. Y el otro 25% dice, no, yo creo que es una niña comiéndose un helado. Hasta que ya se ve totalmente claro que es, al final, sí es un carro con un poste, etc.
Más del 50% de la gente se casa con la hipótesis que planteó inicialmente. Entonces es difícil evolucionar a veces cuando uno se casa con una idea, evolucionar cuando llega información nueva que, que le desafía la idea que uno ya tenía. Y eso en estrategia es muy importante pensarlo. Cuando nos obsesionamos con una sola cosa y no evoluciona cuando llega nueva información. Eso sí que es importante en estrategia, ¿cierto? Hay que saber evolucionar en eso. Dice pues el concepto. Terminemos acá. Bueno, básicamente aquí es donde le estoy hablando de que es una hipótesis. Capital humano, capital estructural, capital relacional, formulan hipótesis estratégicas, indicadores anticipados, indicadores rechazados. Esto de los indicadores tiene mucho que ver con el cuadro de mando que ustedes, o el mapa estratégico del cual les he hablado, porque uno puede plantear indicadores, ¿sí? Pues esta es una manera muy clara de concatenar lo que están haciendo allá con lo que van a terminar haciendo acá, ¿cierto? Capital humano, capital estructural, capital relacional, a presente y a futuro, ¿sí? Y aquí están las preguntas que se hicieron en esa, en esa, en esa encuesta. Mis padres, no confío en los consejos que recibo, comparto consejos de negocios, bueno, etcétera. Y perceptrón, el perceptrón multicapa, bueno, el perceptrón multicapa es algunas preguntas, ¿cierto? Se agrupan en capital humano, en capital estructural, en capital relacional, ¿sí? Para producir unos nodos, o sea, unos nodos es unos modelos de toma de decisiones. Básicamente estamos tratando de incorporar un concepto de toma de decisiones acá, ¿sí? ¿Cómo es el modelo de toma de decisiones de ese sujeto que falta, ¿sí? De ese yo colectivo alrededor de cómo evoluciona su negocio? Ese es básicamente el final de cómo termina esto. Es importante, por ejemplo, mirar estos resultados, que es el capital humano, el capital estructural, el capital relacional. Miren, por ejemplo, la media es lo que arroja cada uno, cuál es el más alto de todos. El capital humano es un poco más alto, ¿cierto? Son más o menos parecidos, pero en una muestra igual, el capital humano es un poco más alto. Y, bueno, ustedes van a tener la oportunidad de leer esta actividad. Y aquí, como lo digo, se plantean hipótesis estratégicas, bueno, etc. Y el modelo de investigación que nos dice qué es el salto cuántico. El salto cuántico que también queremos interpretarlo. Es donde yo tengo una identidad externa y tengo una identidad externa. Aquí se debería estarse dando un salto cuántico porque la entidad externa es débil y ahora hay una entidad externa fuerte. En algún paso, ¿cierto? Fíjense del punto de la primera externidad externa a la segunda identidad externa. O sea, quiere decir que sí evoluciona con el tiempo, ¿sí? Mientras que la identidad familiar tiende pues a disminuir. O sea que sí hay una propensidad del empresario que subsiste en el negocio a crear identidad externa fuerte. O sea que si comparamos los empresarios que empiezan con los que realmente subsisten, ellos sí tienen que estar dando un salto cualitativo para que, digamos, el negocio crezca, los que tienen más propensidad a globalizarse. Entonces queríamos también buscar una metodología que nos dijera si pudiéramos medir un salto cualitativo a lo largo del tiempo. Y aquí lo podemos ver, que sí se da, ¿sí? Bueno, el análisis de los datos, esto es bien interesante alrededor de todo lo que se puede sacar, toda la información que se puede sacar alrededor de los resultados de investigación que nosotros sacamos. Y aquí está pues la creación de política empresarial alrededor de una ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Una ventaja competitiva es cuando yo logro subsistir en un negocio con un enfoque claro de lo que quiero, con un liderazgo en costos para sostenerme. Y porque ese liderazgo en costos me hace sostenible en el tiempo. Me hace sostenible en el tiempo. Entonces, si yo logro esas tres cosas, yo puedo formular políticas, ¿sí? Y porque cuando yo formulo políticas, yo estoy haciendo las cosas a futuro.
Estoy educando, estoy creando una cultura sobre la cual todos estamos pensando en una estrategia, ¿cierto? Por eso las empresas tienen una manera de pensar, una manera de definir un credo, ¿cierto? En la empresa. Y las etapas de la ventaja competitiva. Ustedes pueden incorporar esa. A ver, hay muchos modelos estratégicos de los que podríamos hablar. La ventaja competitiva la planteó Michael Porter y Robert Kaplan hace muchos años. Yo quisiera que incorporáramos una sola, pero hay muchas. Sí. Lo que pasa es que no nos daría la clase para tantos modelos estratégicos que podríamos cubrir. Si queremos generar competencias, apliquemos una bien, porque ustedes pueden conocer las estrategias de Mitzberg, que son en capacitación, ¿cierto? Ahora salió pues la estrategia del Océano Azul, que es viendo la competencia como un amigo, ¿cierto? Generando un potencial de crecimiento, eso también es muy interesante. También hablan del salto cualitativo, ¿cierto? Esa estrategia del Océano Azul habla del salto cualitativo. A mí me llamó la atención abordar el tema alrededor de esto, ¿cierto? De la incorporación del pensamiento cuántico, porque esa estrategia del Océano Azul también habla de eso. Entonces yo me uní a eso alrededor de la creación del salto cuántico, ¿sí? Pero está muy relacionado. La creación de la ventaja competitiva es muy importante porque habla de ese punto de transformación del que les hablé. Al principio tiene también mucho, o sea, incorpora la complejidad muy bien en la estrategia. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la actividad que yo les tengo acá para ustedes. Miremos un segundo más el tema de nuestra... miremos nuestra actividad. Hay enlaces de interés. En enlaces de interés ustedes van a encontrar... Vamos a ver si ustedes me están viendo a mí. Espérenme un segundo, porque creo que ustedes no me están viendo. Espérenme un segundo. Volvamos acá. Ok. Bueno, miremos en enlaces de interés que hay en nuestra aula virtual, ¿cierto? En nuestra aula virtual tenemos una ponencia que yo hice alrededor de la actividad que ustedes tienen. Una vez salieron los resultados de la investigación que se hizo una ponencia internacional. Escribimos un artículo, se llamó La identificación de recursos estratégicos orientados a la creación de una empresa familiar en Bogotá. ¿Sí? Una simulación social del comportamiento empresarial. Entonces, esa ponencia es buena que la vean porque apenas salieron los resultados, hicimos una ponencia alrededor de eso. Luego tenemos un video de qué es mercadeo cuántico, ¿cierto? Básicamente es de qué se trata la línea de investigación. Ustedes ven ese video introductorio, la presentación, algunos ya lo han visto, pero cuando vean ese video introductorio de qué es la línea de investigación van a entender de qué se trata la línea de investigación de esta, digamos que la especialización tiene varias líneas de investigación que se las van a presentar a ustedes a lo largo del currículo, pero como yo dirijo la línea de, digamos, de gestión y dirección empresarial, pues yo les muestro la mía, ¿cierto? Que es esta, ¿cierto? Que esta articula el pensamiento económico, el pensamiento complejo y la dirección estratégica. ¿Sí? Las materias que ustedes van a ver, y pues yo tengo una línea de investigación alrededor de esas tres cosas. Y aquí les presento unos resultados empíricos que para mí fueron muy importantes porque yo ahí logré darme cuenta de que sí se puede dar un salto cuántico a lo largo del tiempo. Porque si yo comparo los negocios que hoy arrancan y los que ya llevan 10 o 15 años, hay un comportamiento diferente. O sea, uno puede comprobar que hay un comportamiento que sí evoluciona. Entonces, qué interesante es poder incorporar ese comportamiento desde el principio. ¿Sí?
o por lo menos y saber que tenemos que evolucionar ese comportamiento, sino desde el principio tener una técnica para saber, o sea, por lo menos una conciencia de que ese comportamiento debe evolucionar, ese comportamiento social de emprendimiento. ¿Sí? Eso es bien interesante para mí. Aquí hay un video sobre qué es la competitividad, ¿cierto? ¿Qué es la competitividad? Y aquí les hago una presentación de un libro que yo escribí, donde reúno más a fondo todo lo que hemos cubierto en nuestra línea de investigación, ¿sí? Y pues el libro se llama La globalización de los negocios y el negocio de la globalización. Inclusive lo tengo en Amazon, si alguien lo quiere ver, ustedes entran por amazon.com y le dan la globalización de los negocios y el negocio de la globalización. Básicamente el libro está escrito para ustedes. Lo hice para mis estudiantes, ¿cierto? Porque pues esta clase llega hasta cierto punto, pero hay muchas cosas que se quedan por hablar, ¿sí? Y sobre todo porque explica muy bien cómo es la concatenación de esta línea estratégica en la que ustedes están. Como lo digo, incorpora el pensamiento económico, incorporando el concepto de la globalización, ¿cierto? Que es la globalización, el pensamiento estratégico, ¿cierto? E incorpora, digamos que las tres actividades que nosotros hemos desarrollado en esta aula. Yo tomo partes, han sido sacando algunas partes de ese texto, y con eso es que se han montado las actividades, o sea que está totalmente desarrollado para ustedes el texto que ustedes tienen. Y obviamente pues la importancia de la educación, la importancia de cómo la globalización digamos que lo que plantea el libro es cómo la globalización ha transformado la educación, o está transformando la educación definitivamente, ¿cierto? La educación empresarial especialmente. Aquí también tienen el Entrepreneurial Monitor, que es una manera de interpretar un observatorio económico de la complejidad. Es bien interesante que vean eso, porque un observatorio económico de la complejidad se da alrededor de cómo interpretar la economía en general, o el crecimiento, el comportamiento de los sectores económicos con el pensamiento complejo. Uno tiende a pensar que los sectores crecen independientemente. El sector automóviles crece, el sector hoteles crece, el sector, ¿cierto?, de otros crecen, pero ellos lo ven de una manera distinta, como unos sectores interdependientes, que si el uno crece y el otro disminuye, interpretan es la relación entre ellos. Entonces crean como miren esa página, crean es como una red social, como una red neuronal alrededor de si un sector crece, el otro disminuye, y si el otro disminuye es en función de otro, y entonces ven la economía como un ente orgánico, ¿sí? Bien interesante verlo desde ese punto de vista. Encaja muy bien lo que estamos haciendo, ¿sí? Planificación estratégica, ¿cierto? ¿Por qué la investigación de mercado es un mercado clave? Esas 4 cosas yo quería presentárselas, para mí es muy importante, pues también porque le he dedicado una cantidad de tiempo muy grande a este material. Y la entrega, como lo digo, ustedes ya están conformados en grupos, redes sociales y estrategia, política empresarial, responsabilidad social y compromiso ciudadano son las competencias que nos interesan, y la motivación al logro, ¿cierto? Entonces yo les hablo para que ustedes vean la estrategia digamos, pedagógica que yo tengo alrededor de este material. Si yo estoy viendo este material desde otro lado, y es qué estoy creando en ustedes, al ustedes reunirse, trabajarlo, leerlo, desarrollarlo, enfrentarse a la problemática, ¿sí? Yo estoy pensando en estas habilidades. Así cuando ustedes están pensando en la solución del caso, yo estoy pensando en estas actividades, que es lo que yo estoy detrás de esas actividades, pensando en formar esas habilidades o esas competencias en los estudiantes, ¿sí? Y acá hay un video, ¿cierto? Aquí hay un video, muy bien, sí, ahí está el video. Gracias, a continuación. Ese video
explica la rúbrica de evaluación. Ese video explica la rúbrica de evaluación. ¿Sí? Es muy importante también que lo vean porque va el paso a paso de qué es la rúbrica, cómo se lleva a cabo la rúbrica. Entonces, ahí está para ustedes la actividad número 3. Por eso vean ustedes, digamos, lo importante que es para mí presentarles previamente la actividad en la que ustedes se van a meter. ¿Sí? Es para mí muy importante poderles presentar. Bueno, entonces ahora sí que ya la actividad 3 quedó presentada, quiero que quedó abierta, quedó disponible para ustedes. Ahora sí ya pueden empezar a leerla, lean la actividad. Me interesa que lean la actividad 3 a fondo, bien. ¿Sí? Y ya la puedan empezar digamos, a entender. Y nos quedan, a ver, a partir de hoy, nos queda, creo que ya terminamos, creo que el 8 de marzo, 9 de marzo, estamos ya cerrando aulas. Sí, creo que nos quedan estas 2 semanas. Sí, si no estoy mal, porque ustedes ya arrancan el segundo bloque. Y arrancaron. O sea, aquí no, esto se cierra, ya no nos queda más. Tendríamos que recoger la actividad 2, a más tardar el 2 de marzo. Es que ya no nos queda más tiempo. ¿Sí? Y nos quedarían las otras, yo les dije que hasta el máximo 12 de marzo para entregar notas y cerrar módulo, ¿cierto? Entonces, pues es muy importante que vamos culminando ahí. Desde luego que yo sé cómo es esto, yo sé que algunos están un poquito pegados con la actividad 2, yo sé, pero yo sé que hay otros que ya antes están esperando que abramos la 3 porque ya tienen la 2 casi hecha. Eso ya también lo sé. Entonces, por eso yo tengo que seguir el cronograma como lo tenemos, porque el aula tiene unas fechas. ¿Sí? Entonces, yo estoy disponible para ustedes este fin de semana, por las tardes. Voy a tratar de conectarme por la tarde. Mañana también, disponible para ustedes, domingo por la tarde, el lunes también. Yo he estado pendiente de la y recoger la actividad 2 sería el martes. Y hablamos de la 3. Entonces, yo les sugiero que vayan leyendo la 3, porque yo esperaría, ¿sí?, darles cualquier tipo de retroalimentación sobre la actividad 3 a partir del 7, 8, 9, para que la puedan culminar, la puedan terminar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, observación alrededor de esto. Yo quiero terminar mi presentación sobre la actividad número 3 ahora. Ahora sí los escucho si alguien tiene alguna pregunta. Por mi parte, no, profe, muchas gracias. Yo creo que realizando como el desarrollo de la actividad 3, pues ahí identificaremos algunas cosas donde pues necesitemos de pronto soporte por parte suya y pues nos estaremos comunicando de la misma forma como hicimos con la actividad 2. Muchas gracias. Con gusto, Erika, con gusto, sí. Yo estoy disponible en Skype, ¿cierto? Ya ustedes saben cómo encontrarme, nada más me ponen un mensaje y yo aparezco. Ustedes crean una reunión entre ustedes y me invitan a esa reunión. Y yo los escucho. Y de ahí, más o menos, pues empezamos a mirar la idea que cómo van. Sí, me interesa en la actividad número 3, me interesa que ustedes interpreten los resultados. Eso es muy importante. 2, me interesa que ustedes piensen en la creación de ventaja competitiva y me interesa que creen una política empresarial, ¿cierto? Si ustedes llegan a eso, estamos llegando al final de esta, o sea, el objetivo se cumple completamente. Piensen en toda la evolución que se tiene que dar, ¿cierto? Desde que yo llegué a un aula, primero me adapté a un medio virtual, creé un equipo, ¿cierto?
identificamos un componente ideológico, hicimos un cuadro estratégico y luego creamos una ventaja competitiva y creamos una política empresarial, ¿cierto? Incorporamos el análisis del entorno, de paso, porque al interpretar los resultados de la encuesta, de la investigación que les tengo, estamos incorporándonos en ese sujeto, ¿cierto? Que falta, ¿cierto? Que es cómo nos incorporamos con un entorno, ¿sí? Entonces, estamos como redondeando el círculo bien que iniciamos. Entonces, esta ha sido pues un trabajo de mucho debate alrededor de nuestro grupo, de cómo producir este material. Como les digo, en el libro que les tengo ahí disponible, en el libro de la globalización de los negocios y el negocio de la globalización, lo de ese libro lo escribí con una profesora que está terminando su doctorado en México ahorita, precisamente pues alrededor de estos temas, ¿cierto? ¿Qué es la globalización y qué es el emprendimiento global, ¿cierto? El caso de estudio, digamos que el caso de estudio como está planteado en el libro, llega un poquito más a fondo en el análisis de los resultados, ¿sí? Digamos que ya es como para quienes ya pasaron por esta aula y vieron, el libro entrega un poquito más, ¿cierto? Ya como para hacerlo más claro al final. Entonces, bueno, eso también es interesante. De resto, pues bueno, muchas gracias a ustedes. Hoy sábado por la mañana y demás, pues era imperativo para mí reunirme con ustedes esta semana por los tiempos, ¿sí? El ideal sí es los viernes, pero pues no se pudo para mí, no fue imposible para mí anoche, ¿sí? Pero por favor, escríbanme, yo no los dejo abandonados ahí, no. Ustedes, sí, los que se han dado cuenta que he estado en el aula, yo estoy presente en las videoconferencias que ustedes organicen. Por favor, me escriben y yo entro a participar con ustedes. Gracias, profe. ¿Sí? Muchas gracias. Por favor, escríbanme al Skype. Muchas gracias. Ya, ok. Profesor Santi, ¿alguna pregunta? Adelante. Para el espacio que usted nos puede brindar el día de hoy, ¿usted estaría disponible? O sea, le escribimos por Skype para coordinar la hora. Digamos, mi equipo está muy interesado en que en la tarde, tipo 4:30, se nos pueda regalar ese espacio. Muy temprano para mí. El 4:30 está temprano para mí, hoy. Ah, no, pero no de la mañana, de la tarde. No, mentiras. No, está temprano. Es que tengo, yo diría que más tardecito. Pero a las 7. Ok. 7. Listo. Ya le escribimos entonces, profesor, para cuadrar la hora. Sí, Y frente. A las 7. Sí, señor. Y Profe, frente al... ¿y hasta qué horas más o menos, profe? Porque como yo, perdón, compañeros, que ya las reuniones en grupo han permitido que uno tenga como una visión distinta porque uno ve la rúbrica y uno se asusta, profe. O sea, de verdad que uno ve tanta cosa y no está uno acostumbrado a ese esquema de trabajo, pues uno se asusta, pero en el compartir con los compañeros uno va empezando como a abrir un poco ya más el entendimiento y esto no es tan grave como uno lo ve. Entonces, pero el tema más que todo es de los tiempos de cada uno de nosotros, porque unos trabajan, los otros viajan. Ahí yo creo que es como ese es el cuello de botella de muchos de nosotros. Pero, profe, ¿hasta qué hora lo podemos molestar hoy? Yo no tengo problema por la noche. Yo me siento a las 7 y lo que pasa es que yo me estoy con ustedes, pongámosle unos 15 o 20 minutos y atiendo al siguiente, ¿no? Entonces, pues sí, yo podría atender 2 o 3 porque ya sí, el último terminaríamos demasiado tarde. Yo no tengo problema, si yo estoy aquí en mi casa, no tengo problema. Pero el domingo tampoco tengo problema. El domingo por la tarde, yo no tengo problema. Perfecto, profe. Me conecto después de las 6:30 o 7 de la noche. Sí, cuando yo estoy en bloque, como ahora, yo estoy disponible todos los días, ¿sí? Mal haría yo en decirles, pues si yo estoy en bloque, yo estoy disponible todos los días. Esa es la misión mía, es decir, si yo no estoy en bloque es porque ya estoy en otra cosa y ustedes no están conmigo estudiando, entonces les digo no. Pero si yo estoy en bloque como ahorita, yo estoy disponible todos los días, estoy en Skype por las tardes conectándome y ahí estoy. Y a veces algunos no entran, ¿sí?
Es excepcional que de pronto yo diga, hoy no pude, ¿no? Porque pues no fue posible, un día o dos. Pero hoy voy a tratar de estar por la tarde y mañana también, mañana domingo, sobre todo que estamos a puertas de una entrega. Y estando a puertas de una entrega, yo también quiero estar ahí, ¿cierto? Para que me llegue la entrega, pues también que yo estoy esperando. Lo más importante es la rúbrica. Sigan la rúbrica. Sigan la rúbrica. Es la mejor manera de sacar una buena nota. Es seguir la rúbrica y no es entregarme un fichero, no sé, una tabla de Excel llena de datos con los cuadros, no es eso. Ya lo he dicho que es un trabajo lo que yo espero, ¿cierto? Pónganme una portada y los miembros del grupo, quiero saber que siguen ahí, que están todos, que están unidos, que todos trabajaron. Si los 4 trabajaron, pongan el nombre de los 4, ¿cierto? Si solo 2 trabajaron, saquen esos otros 2 que no trabajaron, ¿sí? No le hagan el trabajo a nadie, ¿sí? Entonces, pero háganlo. Si me tocó hacer más trabajo, pues yo lo hago, pero si no trabajaron, sáquenlo. Saquen al que no trabajó, mejor, es mejor. Entonces yo así también me controlo que todos los que terminan la asignatura la terminan bien, ¿sí? Y que logramos lo que queríamos, ¿sí? Eso es la actividad más importante que para mí tiene que darse. Yo estoy disponible por la tarde y voy a estar disponible hasta bien tarde, no tengo ningún problema. Y mañana también, ¿sí? O sea que si no se logran reunir conmigo hoy, mañana se pueden reunir conmigo. De pronto mañana, yo les escribo por Skype a ver cómo estoy mañana. Si de pronto alguien en la mañana pueda, de pronto es buena hora, o si no, por la tarde un poquito más temprano el domingo. Voy a mirar aquí a ver qué es que estos temas familiares aquí, es que todo revuelto, ¿cierto? A ver, pero yo les escribo a ver desde qué hora puedo reunirme con ustedes y les escribo al aula, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Listo? Para que estemos todos. La idea, ¿cuál es? Que nadie se quede sin mostrarme algo antes de yo calificar. Ese es un objetivo que yo me planteo siempre. Si yo veo un trabajo que está totalmente perdido y no le pongo buena nota, pero tampoco vi nada, pues digo, pues la culpa tampoco fue mía, porque yo les presenté, estuve disponible y nunca, entonces pues, pero si yo veo un trabajo que se hizo un esfuerzo, ¿cierto? Se reunió conmigo, me mostraron, cambiaron, cayeron en cuenta de cosas, ¿sí? La meta mía siempre es esa, que un trabajo que yo califique es porque algo vi antes, o que me hablaron del trabajo antes, me mostraron un avance, me hicieron alguna pregunta, se reunieron conmigo 10 minutos. Quiere decir que yo estuve ahí, ¿sí? Estuve ahí, ¿sí? Entonces, pues eso para mí es gratificante eso, ¿cierto? Que yo vea que yo estuve presente y entregaron un trabajo bueno. Eso me gusta, ¿sí? Lo que no me gusta es cuando el trabajo muy malo, pero tampoco estuvieron no, pues ahí quedó, ¿sí? No, eso rara vez pasa, ¿no? Porque si uno quiere hacer un trabajo bien hecho, pues para eso está el profesor, el que le quiere ayudar, pues a hacerlo bien. Y como tú lo decías ahorita, no es difícil, no es difícil. Lo que pasa es que, claro, es pensamiento gerencial, y el pensamiento gerencial es así, es como complejo, ¿sí? No es de 1 más 1, 2, no es de falso y verdadero, no es de llenar espacios, no es de debatir, es de tomar decisiones, es de trabajar, alcanzar consensos, es de interpretar lectura, de aplicar contenidos. Eso es como la vida, es como el trabajo real, es eso, ¿no? ¿Ok? Bueno, yo ahora sí tengo una videoconferencia en otra aula y me toca dejarlos. Ya son Qué pena, profe. Muy buenos días, Leonardo Rodríguez. Profe, qué pena con usted. Quisiera aprovechar la oportunidad para ver si es posible que usted nos pueda regalar un espacio por Skype el día de hoy a las 6. A las 6. De pronto a las 6 está un poquito temprano para mí. ¿A qué hora nos podría tener? Voy a estar disponible por a las 7. Listo. De las 7 en adelante, si ya estoy con alguien a las 7, si tú estás en el grupo si no tocaría esperar un poquito que yo salga de una videoconferencia y entramos a la otra, y yo a partir de esa hora me quedo hasta la hora que sea, no tengo ningún problema, pues estoy en mi casa,
No tengo ningún problema quedarme hasta la hora que sea. Listo. O sea que podemos quedarnos hasta tarde. Sí, serán las ventajas de trabajar en la casa, ¿no? Ya estando aquí, puedo estarme con ustedes hasta la hora que sea. No tengo ningún problema. Listo. Nosotros le estamos escribiendo por Skype después de las 7 para ver entonces a qué horas nos puede atender. Bueno, profe, muchas gracias. Un gusto, claro que sí. Muchas gracias a Que ustedes. esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, mil gracias entonces. Chao, profesor, muchas gracias. Bueno, Gracias, feliz gracias a día. ustedes. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe, muy amable por su tiempo. Gracias.